Bien, chicos, entonces la idea es hacer un repaso a modo general de lo que se trata los sistemas de ecuaciones, ¿cierto? Entonces a nosotros nos plantean sistemas de ecuaciones, pues nosotros estamos viendo de primer grado. De algo que se llama 2×2. ¿Qué quiere decir ese 2×2? Que nos van a dar dos ecuaciones y que esas dos ecuaciones van a tener dos variables. Para solucionar esos sistemas de ecuaciones, nosotros podemos utilizar varios métodos. Entonces, ¿qué métodos podemos utilizar? Sustitución, reducción y Igualación. Igualación. Reducción. Y hay otro que se les está olvidando. Gráfica. Que es el método gráfico. ¿Por qué podemos utilizar este método gráfico? Porque recuerden que estas ecuaciones, como son de primer grado, siempre la gráfica van a ser rectas. Entonces nosotros podemos utilizar, porque el fin de solucionar estos sistemas de ecuaciones es encontrar el punto de intersección entre las dos rectas, ¿cierto? Siempre les digo, bueno, solucionamos ¿y qué? ¿Qué podemos concluir a partir de esa respuesta? Pues concluimos que estas rectas se cruzan en este punto o nunca se cruzan o son paralelas, ¿cierto? Esas son más o menos las conclusiones a las que hemos llegado. Vamos a solucionar entonces este ejercicio por el método de sustitución, que es el que más inconvenientes nos está generando, ¿cierto? ¿O cuál otro les está generando dificultades? No, ese es sustitución nada más. ¿Cierto? Ese de sustitución. Listos. Aunque se puede hacer uno de igualación, se le agradecería. O uno de gráfico, como para recordar. Epa, así gráfico. puede ser de todos, profe. Hagamos una cosa, solucionemos entonces este ejercicio por los 4 métodos. ¿Les parece? Breve. Very good. Listos. Entonces, ¿qué dice sustitución? Sustitución dice que le vamos a poner acá nombrecito a las ecuaciones para saber de qué ecuación estamos hablando. Y ahora sí que dice... In the two. 1 and 2, sí. Vamos a ver qué dice sustitución. Sustitución dice que nosotros cogemos cada una de estas ecuaciones y las revisamos. Y miramos, tratamos de identificar en cuál de estas dos ecuaciones hay una variable que sea fácil de despejar. Entonces, digamos, en esta primera ecuación, esta X está fácil de despejar, ¿cierto? Entonces, de la primera ecuación, yo voy a despejar la variable X. Entonces voy a escribir la primera ecuación por acá. Listo. Si yo quiero despejar la X, es decir, dejarla solita, me tengo que fijar en lo que está al lado, o sea, este 3Y, ese 3Y está sumando, pasa al otro lado ¿a qué? A restar. A restar. Y ya me quedó la X despejada. Entonces ese es el primer paso en sustitución. Esto es lo primero que vamos a resaltar como importante en ese método. Luego entonces, ¿qué dice el método? Como ya utilizamos la primera ecuación, esa por este momento no la podemos usar. Quedaría descartada. El método dice que en la otra ecuación, entonces yo debo reemplazar el resultado del despeje que ya hice. ¿Qué quiere decir? Por este lado yo ya tengo que es X. Entonces en esta segunda ecuación lo voy a reemplazar. Entonces voy a copiar acá la segunda ecuación.
Bueno, acá no. Acá este lado mejor. Listo. Esta es mi segunda ecuación. Dice 5x. 5, pero según lo que yo tengo acá encerradito con azul, ¿cuánto es x? 6 menos 3y. 6 menos 3y. Eso es lo que vale x. Luego sigo copiando la ecuación. Menos 2y igual a 13. Y vamos a empezar a resolver, a quitarme este paréntesis de encima, haciendo la respectiva multiplicación. 5 por 6. 30. 30. Signo entre los dos. Menos. Menos. 5 por 3y. 15. 15y. Menos 2y igual a 13. Ahora, lo que tiene y se puede operar y lo voy a dejar a un lado, y lo que no tiene y lo voy a pasar al otro lado del igual. Entonces acá Pasa el 30 y queda negativo. Es 13 menos 30. paso el 30 negativo y ya me quedó lo que tiene y a un solo lado y lo que no tiene y al otro. Hago la operación. Menos 17y. Menos 17y. Y esta de este lado. 17. Profe, I have a question aquí. Ajá. Cuando cuando están uno negativo y uno positivo, yo siempre me confundo con eso. Realmente lo que se hace es una resta. Uno positivo y el otro negativo, se hace una resta y se deja el signo del mayor. Entonces lo que usted va a hacer es restar aquí 30 menos 13. 17. 17. Y entre estos dos, ¿cuál es el mayor? El 30 queda 30. positivo. El 30. ¿Y qué signo tiene ese 30? Menos. Menos. O sea que el Positivo. resultado queda negativo. Ay. Páselo, perro. Luego este menos 17 está multiplicando, pasa al otro lado ¿a qué? Dividir. Dividir. Se cancelan los que va restando. Solo Se negativos. cancelan los menos. Queda 1. Y igual a 1. Y 17 dividido 7 queda igual a 1. De acá entonces sacamos el primer resultado, que es y igual a 1. Ahora se reemplaza Profe. la y en una de las dos ecuaciones. Espere, Sebastián, espere. Señora. Cuando nos da una fracción como resultado de X y toca reemplazarla, uno como hijo de madre desaparece esa fracción. Porque es que yo vi en los videos de la grabación que uno, cuando tenía la fracción y al lado, digamos, 20 sobre 7, y es igual a menos 8. Entonces uno cogía esa fracción y la pasaba al otro lado, pero al revés. Entonces, Yo casi convulsiono con deme el eso. ejemplo. ¿Cómo así que al revés? Sí, o sea, digamos, pone 20 sobre 6, y Sí. es igual a menos 8, Ajá. ¿cierto? Entonces, que usted cogía y ponía ese 20 menos 6 al otro lado, pero ponía 6 sobre 20. Ah, sí, claro, porque es el despeje. Si yo quiero despejar esta variable y, entonces, bueno. Lo que yo hago es pasar esta misma fracción, pero a este lado volteada, girada. ¿Por qué? Este 6 se está dividiendo, pasa al otro lado a, Multiplicar. y este 20 está multiplicando, pasa al otro lado a qué? Dividir. A dividir. ¿Y listos? Ajá. Ah, ya quedé flipando. Y ahora sí, Isabela. Ah, ok, entiendo menos, profe. O sea que cuando hay una fracción siempre toca hacer eso.
¿Y yo quiero despejar? Sí, claro, siempre hay que hacer eso. Uy, yo quedo flipando haciendo eso. Profe, una Isabela, pregunta, o no sea entiendo. que digamos que para despejar la X o la Y hay que pasar al otro lado con, digamos, con la ecuación contraria, ¿sí me entiende? Digamos que el más pasa a ser menos y la multiplicación pasa a ser división y así viceversa. Sí, siempre que nosotros estamos despejando, trabajamos con la operación contraria. Entonces, mira, Profe, cuando está sumando, pasa al otro lado a restar. Cuando está restando, pasa al otro lado a sumar. Lo mismo con la multiplicación y la división. Si está multiplicando, pasa a dividir. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Profe, y una pregunta, ¿y uno cómo sabe cuándo hay que pasar este al otro lado, digamos, a sumar o a dividir y así? ¿Uno cómo Depende de sabe la, que no lo estamos viendo mal? depende de la relación que tenga con la variable que usted quiere despejar. Entonces, digamos, cuando yo despejé de aquí, mm, hagamos este ejercicio, hagamos el despeje de esta ecuación. Digamos que yo quiero despejar X. Entonces, ¿yo qué me fijo? En las cosas que tiene X alrededor. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta es este menos 2y, porque ese es el que está como más lejos de la X. Entonces, siempre empiezo por lo que está fuera de la X y luego lo que está junto de la X. Entonces, ¿qué operación está haciendo este menos 2y con respecto a este 5y? Pues está restando. Si está restando, pasa al otro lado ¿a qué? A sumar. Sumar. A sumar. Ahora me fijo, ¿qué sigue quedando con la X? El 5. ¿Qué operación está haciendo este 5 con esta X? Multiplicando. Está Entonces pasa al multiplicando, o otro sea que lado ¿a qué? pasaría a dividir. Pasa al otro lado a dividir. Y listo, ya quedó. wow. ¿En qué nos estuvimos fijando? En la operación que estaba realizando todo lo demás con mi X. Si yo quiero despejar Y, por otro lado, pues entonces me empiezo a fijar qué operaciones está realizando todo lo demás, pero con respecto a Y. Pero, o sea que digamos que la incógnita está entre más tirada al medio, más, digamos, más hay que hacer, ¿cierto? Porque ahí X está en un lado, o sea que tú que hacer más poquito, ¿no? No, no, eso no tiene nada que ver. Eh, Esto tiene que ver en cuántas cosas hay en la ecuación. Tiene más que ver con eso. Como acá hay, pues las ecuaciones de nosotros son de 3 términos siempre. Uno que tiene X, otro que tiene Y y otro que no tiene nada. Son relativamente fáciles. Ah, listo, profe. ¿Listos? Acá, cuando está la fracción, ¿qué es lo que está pasando? Pues eso justamente. Nos estamos fijando qué relación tiene este 6 con esta variable. Esta está en la parte de abajo, o sea que está dividiendo. Pasa al otro lado a multiplicar. Ahí la pasamos a multiplicar. Y este 20 con esta y se está multiplicando. Como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Solo que, pues para hacerlo más fácil, yo lo que hago es, si hay una fracción que está multiplicando, para pasarla al otro lado a dividir, sencillamente le doy la vuelta. Pero pues es exactamente lo mismo. Yo les decía igual también, si usted quiere coger toda la fracción y pasarla acá abajo, digamos hacerla así de esta manera, y igual a menos 8, toda esta fracción está multiplicando, pasa acá a dividir. También lo puede hacer por ley de oreja. ¿Qué diría esta ley de oreja? Menos 8, este menos 8 se le acomoda un unito, 26. Y si yo hago esta ley de oreja, entonces me queda menos 8 por 6 sobre 20 por 1, o sea, sobre 20. Vean que de todas las maneras me ha dado como lo mismo. ¿Ya quedó más claro? Sí, Sí, señora. profe.
Profe, entonces, ¿cómo se resolvería esta misma ecuación, ese mismo problema por el término gráfico? Ah, pero espere, es que no hemos terminado. Hasta ahora, por el método de sustitución, hemos encontrado el valor de la variable y. Ahora nos toca devolvernos porque también necesitamos encontrar el valor de x. ¿A dónde nos devolvemos? Pues a este despeje que ya hice. Entonces, ¿qué dice este despeje? Que es x igual a 6 menos 3, ¿pero cuánto vale y? 1. No. Y vale 1, entonces lo reemplazo y ya hago la operación. 3 por 1, 1. 3 por 1, 3. 3. 3. ¿Cuál uno, bobo? y 6 menos 3, ¿cuánto da? 2. Otra vez. Ah, no. 3. Hoy no es mía, hoy no es mía. 3. Entonces ya encontré el valor de las dos variables. Ya puedo decir que estas dos rectas, ¿dónde se cruzan? ¿En qué punto? 1. ¿En el punto qué? X, 1. Y, 1. ¿X cuánto dio? Otro Sebastián. B, X, 3, Y, 1. En el punto 3,1. Pero una pregunta, para hacer comprobación, se puede hacer reemplazándolas, ¿no? Sí, claro, cogemos estos valores y los reemplazamos acá. Digamos estos en la primera ecuación. Entonces me daría X es 3 más 3Y. ¿Cuánto es Y? 1. Hago estas operaciones, 3 más 3 por 1, 3, igual a 6. Ya acá me dio 6 y la ecuación dice que tenía que dar 6. Listo, sí dio, quedó bueno. Listo, profe. Listos. Trabajemos este mismo ejercicio por el método de igualación. Entonces pongámosle aquí a esto. Esto es sustitución. Y este de acá es igualación. Bien, entonces el método de igualación, ¿qué dice? Vamos a hacer lo mismo, le vamos a colocar nombre aquí a las variables. Y en el método de igualación lo que yo hago es, de las dos ecuaciones, despejamos la misma variable. ¿Cuál variable? La que usted quiera, la que usted vea más fácil de despejar, mejor dicho. En este caso yo voy a hacer X porque ya tengo el primer despeje. De la primera despejo X y yo ya sé cuánto da este despeje, pues porque lo hice para el ejercicio anterior. Profe, Señor. yo en este momento estoy resolviendo, pues, de una vez con el método de sustitución, estoy mirando a ver si me está quedando uno de los ejercicios que usted nos propuso. Sí. Entonces, usted nos dice que siempre tenemos que simplificar cuando se pueda, ¿no? Sí. Ah, listo, me interesa a mí, porque yo pensaba que siempre se simplificaba al final. No, si usted puede simplificar en el camino, es mejor que lo haga porque eso le va a simplificar las operaciones. Sin embargo, si no simplifica, le tendría que dar lo mismo que simplificar al final. Ah, listo. Muchas gracias. Listos. Entonces, por el método de igualación, íbamos despejando aquí X de la segunda ecuación. Entonces, pues este despeje ya lo habíamos hecho aquí como a modo de ejercicio. Este 2y estaba restando, pasa al otro lado a sumar.
Y este 5 que está multiplicando pasa al otro Pasa al lado. otro lado a dividir. Entonces, bueno, me tocó, sin embargo, escribirlo acá. Entonces me queda x igual a 13 menos 2y sobre 5. Acá entonces realizamos el despeje de x también. ¿Y qué dice el método de igualación o por qué se llama igualación? Porque lo que vamos a hacer es igualar o comparar estos dos despejes que ya hicimos. Tanto este que hicimos de la primera ecuación como este que hicimos de la segunda. Entonces, de la primera ecuación tengo 6 menos 3y. Por un lado, este es x, pero x también es, o sea que esto es igual al otro despeje que hice. ¿Cierto? Y acá es donde estoy aplicando el método. Entonces, ya de acá lo que me resta es empezar a despejar y para poder encontrar el valor de la variable y. Entonces acá, este 5, ¿qué operación está haciendo? Dividiendo. Está dividiendo. ¿Pasa al otro lado a qué? Multiplicar. 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 Entonces, Profe, ya hice un ejercicio por método de sustitución y me dio bien. bueno, muy bien, me alegra. Luego acá entonces empezamos a resolver este pedacito. 5 por 6. 30. Signo entre los dos. Menos. 5 por 3y. 15y. 15y. Se puede pasar el 30 al otro lado y el 2y al otro lado. Exactamente. Lo que tiene y se deja a un lado. Y lo que no tiene y al otro. Entonces, este Más 2y. yo creo que aquí en algún lado la embarramos. Sí, por aquí. ¿Por qué? ¿Verdad? Por aquí, vean que cuando estábamos haciendo este despeje, este 2 estaba restando, pasa al otro lado a sumar. Pero no cambia, Barrada. solo pasa este a sumar, este a sumar, este a sumar y este a sumar. O sea que pasa al otro lado restando. Ya que pasa al otro lado restante. Igual a 13 menos 30. ¿Listos? Acá hacemos la operación, con toda la operación entre estos dos. Menos 17. Y. Y acá a este lado, Menos 17. despejamos. Literalmente nos dio el mismo resultado. Literalmente nos dio el mismo resultado. Entonces, pues acá y dio igual a 1. Es obvio que cuando reemplacemos acá sobre esta ecuación, pues x me va a dar igual a 3, ¿cierto? Porque pues usamos el mismo despeje del ejercicio anterior. Hasta ahí vamos bien. Sí, señora. Todos, los demás, también bien. Sí, súper bien. Sí. Sí. Bueno, Ahí lo Profe, dice yo Mateo creo- como para no preocuparla. Yo ¿por creo qué que usted se usted, escucha no tan convencido? yo creo que usted confundió a más de uno haciendo eso, pues cuando se equivocó, pasando todos esos dos a sumar. Hasta yo me confundí ahí. No, pero es que no cambia nada en la No cambió nada, ver. solamente cambió el signo. Vean que acá este 2 estaba restando, pasó al otro lado a sumar. Lo pasamos aquí a sumar. Luego el 5 estaba multiplicando, pasó a dividir. Hicimos lo mismo. Ahora, se comparan los dos despejes que teníamos. Este de 6 menos 3y igual a este otro que nos había dado. 13 más 2y. Este 5 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Lo de arriba lo dejamos tal cual.
hacemos las operaciones aquí y lo que tiene Y lo pasamos a un lado y lo que no tiene Y lo pasamos al otro. ¿Sí o no? Todo es más claro ahora. Sí, señora. Listos. Entonces, bueno, de aquí ya es claro que X pues nos va a dar 3, que nos va a dar como de la misma manera. Entonces, ¿qué dice el método de reducción? Dice que nuestra idea es hacer que alguna de las dos variables tenga el mismo número, pero con diferente signo. Entonces, nosotros vamos a buscar por qué debemos multiplicar toda la ecuación para que queden de esa manera. Mismo número, diferente signo. Entonces, en este caso, voy a resolver el método con las dos variables. Vamos a empezar entonces con X. X en la parte de arriba tiene un número 1, en la parte de abajo tiene un 5. Entonces yo tengo que llevar ese 1 hasta 5. ¿Por qué número multiplico yo a 1 para que me dé 5? 5. Por 5. En este caso, las X tienen el mismo signo. ¿Eso qué quiere decir? Que ese 5 que yo coloqué acá le voy a colocar un menos. Así con este menos ya me va a cambiar el signo de la primera y me va a dar el resultado. Entonces hacemos esa multiplicación. Menos 5 por X. Menos 5X. Menos por más. Menos 15Y. 15Y. Y menos 5 por 6. Menos 30. Menos 30. La Ya la segunda fracción. ecuación no le hice nada, la dejo tal cual. Ahora cancelamos X. Recuerden que estas ecuaciones se operan de manera vertical. Y la operación que se está haciendo entre estas dos es una suma. Entonces es como menos 5X más 5X. 0. 0 o se cancelan. Entonces esta acá se va a cancelar. Luego hago estas dos, menos 15Y, menos 2Y. Menos 17. Menos 17Y. Menos 30 más 13. Menos 17. Menos 17. Y de acá pues ya solo resta despejar. Este menos 17 está multiplicando, pasa al otro lado ¿a qué? Dividir. A dividir y esto me da. Se cancelan los menos. Queda 1. Ujú. Ahora hay dos opciones para hacerlo, ¿cierto? Volver a hacer el mismo coso, el mismo término, o reemplazar, ¿no? O reemplazar, sí. Pero pues yo me imagino que reemplazando ustedes ya lo tienen claro cómo es, entonces mejor voy a volver a aplicar el método para esta variable y. Perfecto. Listos, entonces, si ahora yo quiero aplicar el método sobre la variable y, entonces me tengo que fijar primero que tengan signos distintos. ¿Ya tienen los signos distintos? Sí. Sí, la y de la parte de arriba está positiva y la y de la parte de abajo pues está negativa. Ya están signos contrarios. Ahora, tienen que tener igual número. Mínimo común. ¿Ya están iguales? Mínimo común múltiplo es 6. Como no son iguales, encuentro el mínimo común múltiplo que es 6. Ahora, ¿por qué número multiplico yo a 3 para llegar a 6? Por 2. ¿Y por qué número multiplico yo a 2 para llegar a Por 6? 3. 3. Y ahí ya encontré los números por los que debo multiplicar cada ecuación para que estas dos variables tengan el mismo número.
Hago esa multiplicación, entonces 2 por X 2X 2X más 6Y igual a 12. igual a 12. en la parte de abajo, 3 por 5X 15X Menos 6Y igual a 39, ¿no? y Desde acá vamos a hacer lo mismo, entonces se operan de manera vertical. 17X primero. Y recuerden de nuevo, la operación que se está haciendo aquí es una suma. Entonces 2X más 15X, 17X. 7X 17X. Se cancelan los 6. 6Y Se cancelan. va a dar 0. 51. Y 12 más 39, 51. Ahora, este 17 Se pasa al otro lado. está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y 51 dividido 17, ¿cuánto da? 3. Y pues nos está dando exactamente lo mismo que nos había dado en los anteriores, mediante los anteriores métodos. Siempre van a dar igual, ¿cierto? El mismo resultado. Por cualquiera de los métodos sí les tiene que dar el mismo resultado. Eso es lo que yo estaba viendo. Me puse a mirar acá y si dan todos los mismos. Ujú. Ahora, para el método gráfico, ¿qué es lo que hacemos? Necesitamos de ambas ecuaciones despejar la variable y. Entonces, vamos a hacer ese despeje. Profe, una pregunta. Señor. Nosotros obligatoriamente tenemos que resolverlo así como se lo va a resolver. ¿Cómo así? O solamente va a poner los números que ya tenemos. No entiendo. O sea, me hago explicar. no, porque Bien, entonces de acá tenemos que despejar la variable y de ambas ecuaciones. Entonces voy a escribir acá la primera. De acá para despejar y, ¿qué hago? Ahí se pasa la X al otro lado. Se pasa Restando. al otro lado, restando. Queda 3. Se pasa después el 3 ese al 3 otro lado dividir. y se puede hacer Se puede simplificar. eso. 3 dividido 6 igual a 2. Eso se puede separar así de esta manera en la fracción Y después para se poder simplifica. simplificar, ¿cierto? Sí, 6 señora. dividido 3. Claro. 2. 2. Y ahora para este lado, Se pasa 5X pasa a al restar. otro lado. cuando les da así, yo siempre les recomiendo que primero traten de volver la variable positiva. Voy a seguir las Entonces, instrucciones que no, ustedes no. Pase Y entonces multiplica todo por 2Y. menos 1. No, pase 2 ya al otro lado. Profe, ¿no se podría multiplicar más fácil todo por menos 1? también No, eso es un complique. lo Lo mismo. Entonces, mismo. después pasa ese 13 que está sumando a restar. Y después ese 2 que está con la Y a dividir. Y ya. Listos. De acá entonces pues lo voy a escribir de la manera que lo conocemos, pues no voy a cambiar nada. ¿Cierto? Pues solo lo escribí de la otra manera, pero
pues es exactamente lo mismo, ¿cierto que sí? Sí, señora. Listos, entonces ya acá lo tenemos en términos de Y, acá también lo tenemos en términos de Y. ¿Y qué nos falta? Graficar. Listos, entonces ya tenemos el plano cartesiano. Para hacer las gráficas de las dos rectas, habíamos hablado nosotros de como de dos métodos. Uno que era tabulando, es decir, dándole valores a X, y el otro método por punto de corte. Entonces, en este caso, creo que es más fácil hacerlo por punto de corte. Lo vamos a hacer por ahí. Entonces, para esta ecuación, ¿cómo lo hacíamos por punto de corte? Entonces empezábamos a decir, bueno, ¿qué pasa si X es igual a 0? Entonces, si X es igual a 0, lo reemplazo. 0 sobre 3, ¿cuánto da? 0. 0. Y 2 menos 0. 2. 2. Entonces ya encontramos el primer punto de esta recta. La voy a hacer con azul, con rojo, perdón. El primer punto de esta recta va a ser X igual a 0, o sea, sobre el eje horizontal, y Y va a ir hasta 2. O sea que viene acá el primer punto. Ahora voy a encontrar el otro punto. Voy a decir, ¿qué pasa si ahora la que es igual a 0 es Y? Si Y es igual a 0, entonces reemplazo esta Y en esta ecuación, me queda 0 igual a 2 menos 3X. Voy a volver esta X primero positiva porque es lo más fácil. Entonces 3X está restando, 3 sobre X está restando, pasa al otro lado ¿a qué? A sumar. No, sumar, perdón. ¿Cierto? Este 3 está dividiendo, pasa al otro lado ¿a qué? Multiplicar. Y 2 por 3. 6. Y así encontramos el segundo punto. X igual 6 y Y 0. O sea que cuando X es igual a 6, que es por aquí, y Y 0, o sea, no se mueve nada en el eje vertical, el punto queda por acá. O sea que mi recta va a ser aquella que pase por esos dos puntos que ya encontré. Y ya se acomodan los otros dos puntos, que es 3 y 1. No, no, no. Ese es el punto que yo quiero encontrar. ¿Cómo lo voy a encontrar? De aquí, de esta otra. Ahora, necesito graficar también esta recta. La voy a poner con azul. Y igual a 5X menos 13. O sea, lo que hicimos acá en la izquierda solamente fue esta recta 1. Sí, lo que hicimos acá a este lado fue únicamente para esta recta. Ahora lo que vamos a hacer es para la siguiente recta. Lo vamos a hacer de la misma manera. ¿Qué pasa si X es igual a 0? Entonces yo lo voy a reemplazar, me queda Y igual a 5 por 0 menos 13 sobre 2. ¿Cuánto es 5 por 0? 0. 0. Me queda 0 menos 13 sobre 2. 0 menos 13. 13. Menos 13. Menos 13 sobre 2 en decimal, más o menos, ¿cuánto da? Bueno, entonces 6.5. va a dar negativo y 6,5. Listos, entonces ya tenemos otro punto para, el primer punto para esta recta. La voy a hacer con azul. Dice que X es igual a 0. O sea que en el eje horizontal no se va a mover, solo en el eje vertical. Aquí creo que me faltaron 2. Se acomoda entre el 6 y el 5, ¿no? Se acomoda entre el 6 y el 7. Queda por acá abajo. Ustedes ya saben que va a quedar más abajito. Yo lo voy a hacer acá porque este es el límite como de mi pantalla. Daría menos 6,5
es entre el 6 y el 7. Ujú. Ahora, ¿qué pasa si ahora la que es 0 es y? Entonces lo mismo, voy a reemplazar acá, me queda 0 igual 5x menos 13 sobre 2. Este 2 se está dividiendo, pasa al otro lado ¿a qué? A multiplicar 2 por 0, ¿cuánto da? 0. Este 13 Se pasa al otro lado sumando. se pasa al otro lado sumando. Y este Después 5 que está multiplicando pasa al otro se lado ¿a pasa qué? al otro lado a dividir. Y en la ¿Cuánto es eso más o próxima, menos en decimal? 2.6. 2.6. Entonces, como y es igual a 0, significa que en el eje vertical no nos vamos a mover, sino que únicamente vamos a ubicar el punto en el eje horizontal, 2.6. 2.6 estaría más o menos acá. Y ahora esos dos punticos que me quedaron con azul los voy a unir. Por eso es importantísimo. Y en el punto donde las dos rectas se están cortando, ese es mi punto de intersección. Más o menos acá se ve que es x en 3 y en y igual a 1. Justamente el punto que hemos venido encontrando, el punto 3, 1. Profe, Señor. yo me puse a resolver el segundo ejercicio por sustitución, pero no me dio. Me dio un resultado totalmente diferente. Se lo podría mandar y me lo podría revisar. Estos son entonces los 4 métodos que nosotros trabajamos a lo largo del periodo. A lo largo del periodo y yo creo que a lo largo del año fue lo que trabajamos. Por los 4 métodos tiene que dar exactamente igual. Vean que por todo lado me da exactamente igual. Acá de pronto en la gráfica ustedes no lo ven como tan claro, pero es por lo que les digo, pues mi gráfica va a quedar más desajustada. A ustedes como la van a hacer cuadrito a cuadrito, pues les va a quedar mucho mejor.